Hola, yo soy Diego Barrazas del podcast de Mentes y en este rápido video te quiero explicar 3 razones por las cuales tal vez tu podcast no ha crecido como tú quisieras. La primera razón y la más importante es porque tal vez no tienes claro el para qué de tu podcast. Con el para qué no me refiero al propósito, al por qué, ni nada de esto demasiado filosófico. Me refiero a algo que es muy concreto. La pregunta ¿para qué? Es la primera pregunta que se debe hacer antes de empezar a amarrar toda tu línea editorial y va a dictar muchas de las decisiones. Algunos ejemplos de para qué sería, por ejemplo, el podcast lo quiero para conocer gente nueva, lo quiero para hacer dinero, lo quiero para expresarme o aprender a expresarme mejor, fluir mejor, lo quiero para practicar o poner en práctica mi creatividad, lo quiero como un portafolio de mis ideas y en fin hay un montón de razones para qué. Depende cuál elijas, incluso podría ser para hacerme famoso. Depende cuál razón elijas, es lo que vas a estar haciendo en el día a día en tu podcast, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, yo quiero un podcast en el que vaya a vender mi cerveza artesanal, que vendo solamente en México y en un lugar físico, pues tal vez una vez que empieces el podcast y traes invitados que son famosos en otros países o con un demográfico de gente entre 15 y 17 años, pues te estás dando un disparo en el pie porque no vas a poder venderle cerveza a menores de edad, porque tal vez estos menores de edad o estos audiencia no está en tu país y además si solamente vendes presencialmente en tu ciudad, pues entonces estás perdiéndote de todas las demás oportunidades. Así como cualquiera de las decisiones que tomaste en el para qué marcan o dictan hacia dónde vas a llevar el podcast. La segunda razón por la cual tal vez tu podcast no está funcionando es porque tiene mala calidad. Esto ya es un estándar. Si no se escucha al menos como cualquier otro podcast en cuestión de sonido y es difícil de escuchar, no va a funcionar, no va a despegar. No es lo mismo decir, oye, ¿sabes qué? Es que todavía no soy tan bueno para hablar o todavía me trabo, pero ya se escucha como se debe de escuchar. Eso es diferente. Es como si tuvieras un pastel y el pastel está muy rico, pero tal vez el betún todavía te queda un poquito mal, está bien, se perdona. Pero si el pastel sabe feo desde ahí y no se puede comer, no vas a poder hacer nada con tu podcast. Entonces, si tu podcast no es consumible, no se puede escuchar, me pongo audífonos y de repente sube muy fuerte el volumen, baja muy fuerte el volumen, no vas a llevarlo a ningún lado. Entonces, eso ya no es negociable. Tiene que tener la calidad mínima necesaria, que es que la gente lo pueda escuchar a gusto. Y el tercer error que muchas personas cometen es enfocarse en el dinero muy rápido en el camino. Errores que tienen que ver con enfocarse en el dinero rápido es, por ejemplo, cuando apenas estás generando o haciéndote de una audiencia, es querer ponerte como exclusivo en una plataforma o ponerlo como un modelo de suscripción. Ahora que Apple Podcast y Spotify tienen este modelo de suscripción, ponerlo detrás de un paywall o de una barrera de paga te está limitando a que nadie más te conozca, ¿no? Te vas a quedar con solamente esa audiencia. No es lo mismo que Joe Rogan, que tiene millones de escuchas, de pronto diga, yo nada más soy exclusivo de Spotify, aunque nada más el 50% de las personas siguieran escuchándolo, es suficiente para poder darle cierta cantidad de ingresos y además ya hizo el negocio de su vida. Si tú estás empezando el podcast o todavía tienes una audiencia relativamente pequeña, no te encierres, no te encasilles, no te limites. Y lo mismo con las decisiones que tengas de anunciantes. Ojo, esto no aplica para las personas que tengan un negocio propio y que el podcast esté ayudando a traer leads o prospectos. Eso es muy diferente. Pero anunciantes en el podcast, yo me esperaría al menos, así lo menos que me esperaría es un año. Un año para poder encontrar tu voz, para poder afianzar tu estilo, afianzar el tipo de programa que tienes, quién es tu audiencia, quiénes son tus invitados. Y después del año ya empezaría a tener anunciantes. Pero la realidad es que si puedes, alárgalo todavía más. Alárgalo más que puedas tener anunciantes para que cuando los vayas a buscar ya tengas todas las métricas bien amarradas, ya tengas muy bien amarrado tu concepto editorial, no te prostituyas por unos pesos y además para que tengas una posibilidad de apalancarte mejor y negociar mejor cualquier trato que hagas. Si esto que estoy comentándote te suena, te interesa, te invito a que cheques el curso que tengo de podcast. Abajo te dejo los enlaces, tu podcast al siguiente nivel, donde te enseño cómo no solamente empezar y tener tu podcast arriba, sino que te ayudo a hacerlo crecer, a monetizarlo, a conseguir mejores audiencias, mejores invitados, mejores preguntas, etcétera, etcétera. Y además viene con una comunidad muy chingona de gente que estamos todo el tiempo compartiendo, teniendo sesiones en vivo, mentorías y sesiones de Q&A. Yo soy Diego Barrazas, esto fue un videíto corto donde te explico de podcasting, te invito a que te quedes porque la siguiente semana voy a tener otro video explicando otro tema del mundo del podcast. Un abrazo, gracias por escuchar y por favor ponme en los comentarios
qué temas te interesaría saber, qué quieres aprender sobre podcasting. Ahorita vamos a hablar de eso, pero en unos meses o en unos días vamos a empezar a hablar también de comunidades online, de cursos en línea, de todo lo relacionado con hacer dinero en línea. Un abrazo, bye.